el año 2009, Kina Malpartida se convirtió en campeona mundial de boxeo en Estados Unidos. 3 años más tarde, aquí, en el Coliseo Eduardo Dibós, miles de personas presenciaron a Chiquito Rosell alzándose con el título mundial de box en la categoría mini mosca. Con motivo de estas 2 importantes victorias, se nos ocurrió hacer un programa sobre la historia del boxeo. Les hemos preparado 2 programas porque es una historia larga y tenemos videos de varias peleas que quisiéramos compartir con ustedes. Así que aquí empezamos, el primer programa sobre la historia del box en el Perú. Como se diría en términos pugilísticos, segundos afuera. Soy Norma Martínez, esto es Sucedió en el Perú. Tengo la gran oportunidad, tengo la gran satisfacción de haber nacido en Perú, de ser peruano, de haber nacido en una tierra que para mí es una tierra de campeones y ver mi bandera, que es lo más indescriptible que como deportista puedo gozar. En 1924, el Perú celebró el centenario de la batalla de Ayacucho. Ese mismo año se creó la Federación Peruana de Boxeo. Esta federación fue el segundo organismo deportivo fundado en el Perú. El box, conocido como el deporte de los puños o de las narices chatas, es una disciplina de larga data. El boxeo también recibe la denominación de dulce ciencia. ¿Quién lo diría, no? Comenzamos. Ciencia es the sweet science o la dulce ciencia en español. El boxeo, si bien es un deporte de combate, hay un nombre que usan mucho que a mí no me gusta, el deporte de contacto, ¿no? Yo no lo veo como tal. El boxeo es una ciencia en tanto tiene una técnica específica, ¿no? No es fuerza bruta. El boxeo no es simplemente golpear al rival para tumbarlo, ¿no? Es cómo utilizar mis atributos físicos para hacer que no me pegues y yo sí te pegue a ti. Hay boxeadores científicos, ¿no? Que exige pues un sacrificio, una preparación, una fortaleza física casi pues sobrehumana, ¿no? Y una fortaleza mental muy, muy importante, ¿no? Es el arte de saber defender y saber atacar. Y estás solo ahí, ¿no? Estás tú y otra persona más en un ring y a ver qué pasa en esos 3 minutos, ¿no? Pero para poder tener movilidad, para tener pegada, para tener un rendimiento, tienes que tener mucho background y mucho conocimiento previo, ¿no? No es tan sencillo como la gente cree. Yo el box lo defino como un deporte apasionante. Me gusta mucho el entrenamiento del box. Tal vez es uno de los entrenamientos más completos, porque uno tiene que tener un rigor tremendo y un estado físico incalculable, porque no solamente tienes que tener aire para pegar, sino también te quitan el aire cuando te pegan. Entonces tú juegas con 2 aires, con el aire propio y con el aire del rival. Y después, como deporte,
es muy lindo cuando los dos están preparados. Cuando uno no está preparado y sube al ring por ganar dinero, es terrible. El boxeo es trabajo, tienes que trabajar, tienes que trabajar duro, tienes que prepararte bien, físicamente, mentalmente, y tienes que trabajar duro nada más. Empecemos definiendo al deporte que hoy nos convoca. El boxeo es una disciplina deportiva cuyo nombre proviene del vocablo inglés boxing, que significa pugilismo. Es un deporte de combate entre dos adversarios de la misma categoría de peso, que se enfrentan a puñetes siguiendo un reglamento. Este reglamento considera algunas reglas, como por ejemplo el uso de guantes, el escenario de un cuadrilátero, la división de la pelea en asaltos o rounds, entre otras. Bueno, el box yo siempre he dicho que es un deporte de multitudes, ¿no? Que jala mucha pasión. ¿Por qué? Porque tú ves en un cuadrilátero. Ahora, una cosa es verlo en televisión, hay otra cosa es verlo en vivo. El box, deporte individual por excelencia, presenta características singulares. Igualmente, los boxeadores pertenecen a una estirpe especial. Definitivamente, para ser boxeador hay que tener primero una sensación de que no tienes nada que perder en la vida, ¿no? Para subirte a un ring a intercambiar golpes con otra persona, con los peligros que eso supone, bueno, uno tiene que tener, para empezar, un gran hambre de triunfo, de éxito, y segundo, llegar o salir de una situación de destitución, de pobreza, de precariedad. Por eso es que los grandes boxeadores o las grandes historias del boxeo se nutren de este tipo de gente, ¿no? que normalmente son de gente de nivel socioeconómico, ¿no? Tal vez el más bajo, el más desfavorecido. Y los boxeadores le han permitido crear personajes a los grandes actores. Es decir, personajes complejos, ¿no? Porque el boxeador es un personaje que puede ser complejo, ¿no? El personaje del boxeador es el personaje que recibe golpes en el ring y que recibe golpes en la vida, ¿no? Entonces, en esa prolongación entre el ring y la vida, el actor puede crear un personaje. Ese es el caso de uno de los clásicos del cine de box, como Toro Salvaje, ¿no? En que Jake LaMotta, que es el boxeador protagonista de la película, que además es un boxeador en la vida real, encarnado por Robert De Niro, lo que hace es prolongar simplemente la vida en el ring, ¿no? Porque el fútbol y el box tienen ese denominador común. Normalmente la gente comienza en la pobreza. Y eso es lo normal siempre. El boxeo fue considerado mucho tiempo como una práctica deportiva exclusivamente masculina. Pero en los últimos años se registra un auge del boxeo femenino. Y nosotros lo sabemos muy bien. Tenemos una campeona mundial, nuestra Kina Malpartida. Kina viene de abajo. O sea, porque ella sea blanca y bonita, para ponerlo en términos sencillos de entender, no quiere decir que no haya venido abajo. Kina en Estados Unidos vivía en un cuarto que no podía pagar, un cuarto donde tenía pues el acoso del casero, ella no tenía recursos para pagar un entrenamiento, no tenía una chamba, entonces ella viene de abajo. Ella se relaciona mucho con los sectores marginales por eso, porque la gente ve una empatía, ve una relación de correspondencia entre una realidad de alguien muy pobre y que llega a la cima en base a su esfuerzo. Lo mismo le pasó en su momento a Marcelo Quiñones,
le pasó lo mismo a Fernando Rocco Castro, le pasa lo mismo a Romerito y le pasó lo mismo a mi maestro Mauro Mina. Una gran cantidad de peruanos se hicieron presentes en el Madison Square Garden a respaldar al ídolo del Perú, Mauro Mina. Las reglas y categorías del boxeo moderno surgieron en el siglo XIX, en Inglaterra. Sin embargo, las raíces del box pueden hallarse en tiempos remotos. Ya en el arte del antiguo Egipto, Mesopotamia y la isla griega de Creta, se observaban hombres enfrentados a puños. Tanto en Egipto como en Grecia, los luchadores empleaban una especie de guantes. El poeta heleno Homero contó en su clásica obra La Ilíada que cuando falleció Patroclo se realizaron juegos funerarios en su honor. Uno de estos juegos deportivos fue el pugilato. Estamos en el Parque Olímpico de San Borja y desde aquí les voy a contar que en el siglo V a.C. se incluyó el boxeo como disciplina en los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, con el nombre de pigmaquia, que deriva del griego pig, puño, y maki, pelea. En estos Juegos Olímpicos surgió el primer campeón de pigmaquia, que se llamaba algo así como Onomastos de Esmirna, y que compitió desnudo, porque en las competencias olímpicas todos los participantes competían sin ropa y eran solo hombres, porque las mujeres estaban prohibidas de asistir como espectadoras o como participantes. En el Imperio Romano, los gladiadores practicaban una especie de pugilato, pero en las manos usaban los llamados cestus, una especie de manoplas hechas de metal y que causaban mayores daños en el oponente. Los romanos sí que tenían lo suyo. El boxeo moderno, porque los deportes de combate no son recientes, son desde la época de Grecia y Roma, ¿no? Pero lo que existe en Grecia y en Roma no tiene nada que ver. No hay una historia lineal entre Grecia, Roma y el boxeo moderno, entre lo que se practicaba, entre los deportes de combate de Grecia y Roma y lo que se practicaba y lo que se practica ahora. En 1711 aparece en Inglaterra la palabra boxing para referirse al deporte del pugilismo y muy pronto adquiere gran popularidad en toda Gran Bretaña. Al comienzo, los combates se practicaron a puño limpio y sin límite de tiempo. Los espectadores formaban un anillo, en inglés ring, alrededor de los contrincantes. Y por supuesto, se apostaba dinero. Aparecieron así los primeros campeones, como el británico James Figg. Ante la falta de reglas, muchos enfrentamientos acababan con serios daños a los contrincantes. En 1743, Jack Broughton dio a conocer las primeras reglas del boxeo moderno. Reglas como retirarse a su esquina cuando el oponente era derribado o la prohibición de los golpes debajo de la cintura. Broughton es considerado el padre del boxeo inglés. En 1838, las reglas acuñadas por Jack Broughton fueron reemplazadas por las del London Prize Ring. Eran 37 reglas y entre ellas se prohibía golpear con la cabeza al rival. También se establecieron las medidas estándar para la construcción de un ring de box.
La pelea a puño limpio y el sistema de apuestas no se anularon. Hoy, los boxeadores olímpicos pelean con cascos protectores. Finalmente, en 1867, John Graham Chambers y John Douglas, el marqués de Queensberry, publicaron las llamadas Leyes de Queensberry. Las reglas de Queensberry fueron el origen del boxeo moderno. En ellas se establecieron algunos puntos básicos. Primero, que los rounds debían durar 3 minutos, con 1 minuto de descanso entre ellos. Segundo, la cuenta de 10 segundos al boxeador caído. Y tercero, la prohibición de tomar, empujar o abrazar al contrincante. El boxeo tal y como lo conocemos, con las reglas y tal y como la conocemos actualmente, viene desde que un personaje que se llama el Marqués de Queensberry en Inglaterra, a fines del siglo XIX, antes había una especie de anarquía o un vale todo, ¿no?, como se le llama ahora a los deportes, en el que no estaba muy claro, y el Marqués de Queensberry como que ordena esto y establece unas reglas muy específicas que vienen, y hasta ahora son los orígenes, o es cuando se establece lo que es el reglamento del boxeo moderno. Hemos visto cómo el box moderno, con sus reglas y características casi como las conocemos hasta hoy, nació en Inglaterra. Lo mismo pasó con otros deportes populares como el fútbol o el tenis. A finales del siglo XIX, Inglaterra era la primera potencia mundial y su flota imperial y mercante se paseaba por mares y puertos de todo el mundo. Y fue así, por mar, como llegaron al Perú y a otros países deportes como el box, el tenis, el fútbol o el vóley. El boxeador norteamericano John Sullivan es considerado el último de los campeones del box a puño limpio y el primero en la era de los guantes. Con la aceptación gradual de las reglas del Marqués de Queensberry, se establecieron en los Estados Unidos 2 ramas del boxeo, la profesional y la aficionada o amateur. El boxeo se incluyó como disciplina olímpica en las Olimpiadas del Mundo Moderno en el año 1904 en San Luis, Estados Unidos. Y allí se establecieron 7 categorías: peso pesado, medio pesado, welter, ligero, pluma, gallo y mosca. Siempre destacaron, tanto en las Olimpiadas como en los campeonatos, los boxeadores estadounidenses de raza negra. Y sin duda, el más famoso de ellos fue, por supuesto, Cassius Clay. Nuestro país ha tenido poca participación en el boxeo olímpico. La última fue cuando Chiquito Rosell clasificó a los Juegos de Atlanta en 1996. Los grandes campeones olímpicos pasaban al profesionalismo con mucho éxito. Para muestra, varios ejemplos. Los grandísimos y técnicos Mohamed Ali, el popular Cassius Clay, Sugar Ray Leonard y George Foreman. Todos ellos, extraordinarios campeones mundiales, fueron norteamericanos. Eso no necesariamente ocurre en la actualidad. Chiquito Rosell, sudamericano y peruano, marcó la diferencia. Campeón mundial Mini Mosca, Asociación Mundial de Boxeo, Alberto Rosell. En 1920, en el Club Ciclistas Lima, ubicado entre la avenida 28 de Julio y el Parque de la Exposición, se practicó boxeo de manera organizada. Promovían estas veladas boxísticas los hermanos Manuel y Miguel Angosto. Se daba casos en los que en un fin de semana podían presentarse hasta 3 veladas boxísticas. Por esos años llegaban al Perú boxeadores de Panamá, el Caribe y los Estados Unidos.
Incluso el entrenador de Mauro Mina, Joe de León, es un panameño que llega a boxear, llega contratado para boxear a Lima y se enferma, tiene un problema, nunca llega a boxear, pero se queda, y se queda como entrenador. O sea, él es entrenador de Mauro Mina en los 50, 60, pero él venía viviendo en Perú desde muchos años atrás. Incluso su hijo es peruano, ¿no? El 9 de octubre de 1924, el comandante Leonidas Jiménez, presidente de la Confederación Deportiva Peruana, dio su aprobación para fundar la Federación Peruana de Boxeo, que se constituyó en el segundo organismo deportivo fundado en el país, solo después de la Federación de Fútbol. Sin duda, por esos años, la afición por el boxeo era enorme. Sí, definitivamente el boxeo era más popular que el fútbol en la primera parte de los años 20, de la década del 20. Si uno revisa los periódicos de la época, te das cuenta que en Lima habían todos los sábados eventos de boxeo, tanto en el Lima Boxing Ring, en el Ring Aire Libre, incluso en otros escenarios que se hacían de improvisación. Inicialmente en los años 20 se daban peleas en dos escenarios que eran hechos ad hoc, es decir, que no eran coliseos construidos armados, sino que se hacían con tribunas de madera. Uno de ellos era el Lima Boxing Ring y el otro el Ring Aire Libre, que estaba en lo que es ahora la avenida Grau. El primer campeón nacional de boxeo en el Perú fue Rosendo Huerta, quien llegó a ser ídolo de la afición nacional. El primer campeón nacional de boxeo de nuestro país fue Rosendo Huerta. Él y otros pugilistas, como el chalaco Felipe Trillo, peleaban aquí, en los años 20, en la primera cuadra de la avenida Grau, donde se ubicaba el Ring del Aire Libre. Felipe Trillo además peleó en varios escenarios internacionales, como en Argentina, en Chile y en Francia. De hecho, la prensa especializada argentina lo consideró uno de los mejores peso mosca de Sudamérica. Hoy, Felipe Trillo es todo un orgullo para el pueblo chalaco. Otra figura descollante fue Alex Relli, campeón nacional de todos los pesos. Encuentros como el que tuvo Relli con el campeón boliviano Marcelino Osorio en enero de 1924 atrajeron multitudes. Sensacional también fue la victoria de Relli sobre el uruguayo Alejandro Frías, a quien puso fuera de combate en 49 segundos. Igualmente, su pelea con Jim Briggs, Relli alcanzó asimismo destacada actuación en Santiago y Buenos Aires. Fue el primer peruano que peleó en el Madison Square Garden. En diciembre de 1926 obtuvo el título sudamericano. Fue un caso peculiar, pues disputó el título con otro peruano, el Burro Icochea. La historia de Alex Relli es peculiar, ¿no? Es una historia trágica, humana y podríamos decir que es una pena que se haya olvidado. El verdadero nombre de él no era Alex Relli, sino él se llamaba Alejandro Reyes Talledo y nació en Pisco, en Pisqueño. Tras una exitosa carrera, Relli quedó enfermo de la vista. Los golpes pasan factura. Relli ganó muchísimo dinero, pero lo malgastó. Se cuenta que al final de sus días vivía en la calle, en los alrededores del Parque Universitario, donde me encuentro ahora, pidiendo limosna a cambio de las gloriosas fotos que le hicieron cuando fue campeón.
Eso a veces sucede cuando no se sabe lidiar bien con la fama o con el dinero. Algo similar le ocurrió a Mario Broncano, un boxeador peruano, y a Mike Tyson a nivel internacional. Una historia feliz con final trágico. Otro púgil descollante de esa época fue el Burro Icochea. Famoso por su fuerte pegada, Icochea obtuvo una gran victoria en Chile y al regresar a Lima fue recibido por miles de personas. Era abril de 1928. Jorge Basadre escribió que Icochea trajo consigo un reloj obsequiado por el canciller de ese país, como pequeño símbolo de la cordialidad lograda entonces en las relaciones peruano-chilenas. Icochea logró ser campeón sudamericano de los medio pesados. En 1934, Cérvulo Gutiérrez se adjudicó el título de campeón nacional peso gallo. Sí, Cérvulo Gutiérrez, el pintor, aquel del tórrido romance con Doris Gibson. Por eso estoy en casa de su hermana Celi. Cérvulo fue un gran aficionado al deporte de las narices chatas. Incluso llegó a ser subcampeón sudamericano en Córdoba, Argentina, en el año 1935. De hecho, a partir de eso se quedó allí por un tiempo y abandonó el boxeo. Perdimos un gran boxeador, pero ganamos un extraordinario pintor. En 1936, el box peruano participó en las Olimpiadas de Berlín. 2 años después, el boxeo amateur peruano salió campeón sudamericano. Uno de esos boxeadores campeones fue José Bombón Coronado, luchador de origen humilde, nacido en Chincha en 1921. Coronado vivió en el barrio de La Victoria y llegó a ser un auténtico ídolo popular. En 1938, cuando se coronó campeón sudamericano, Pedro Espinel le compuso una singular polca, cantada por las limeñitas. La polca decía: oh bombón, Coronado campeón es el boxer más popular. Su elegante boxear, su destreza sin par, va causando la admiración. Oh bombón, Coronado campeón es el boxer más popular. Su elegante boxear, su destreza... La primera figura que da el boxeo peruano de Chincha. Él tiene una carrera estelar como amateur, ¿no? Su carrera profesional no fue, aunque si bien él estuvo en Argentina, dio muy buenas peleas, la fama de él se hace como campeón latinoamericano en el sudamericano del 38 en Lima, ¿no? Es cuando él le gana a todos sus rivales desplegando una técnica y un boxeo exquisito, ¿no? Y se vuelve un ídolo popular, ¿no? Llega a pelear, como digo, en Argentina, en Latinoamérica, pero profesionalmente no llega a los picos que llegó como amateur. De cualquier manera, su historia es trágica porque él muere a los 31 años de cirrosis, ¿no? Tenía una vida muy licenciosa, donde abundaban las mujeres, el alcohol, ¿no? Despilfarró lo poco que pudo haber ganado en esa época y queda como el ídolo, como la leyenda urbana del probablemente el mejor boxeador que haya dado el Perú, que no llegó a capitalizarlo o a establecerlo como profesional. El cine peruano también ha dado imágenes sobre el box, ¿no? Un cortometraje que es un clásico del cortometraje peruano que se llama Bombón Coronado campeón, ¿no? Bombón fue uno de los grandes boxeadores peruanos de todos los tiempos, ¿no? Y es un cortometraje que hizo Nelson García Miranda, que habría que recuperar porque es un cortometraje de los años 70 y no se ve desde esa época. Bombón Coronado murió de cirrosis en mayo de 1954, en el Hospital 2 de Mayo.
En 1944, Lima fue escenario del 17º Torneo Latinoamericano de Box Amateur. 7 pugilistas nos dieron ese campeonato. Fueron los años donde destacó la figura de Antuco Frontado. Frontado se ganó la simpatía general al vencer a púgiles extranjeros de gran categoría. La Plaza de Hacho fue escenario de sus grandes victorias. Sin embargo, a pesar de su exquisita técnica, Frontado tenía un punto débil, lo que se conoce en el boxeo como no tener quijada, es decir, su mentón no resistía un golpe directo. Al ser noqueado, el Tuco perdió el respaldo del público que lo seguía pelea tras pelea. Entre 1950 y 1960, Lima fue escenario de grandes veladas boxísticas de categoría mundial. En gran parte, esto se debió a la aparición de una figura que marcó el boxeo peruano, Mauro Mina, el moreno peleador de Chincha. Aquí lo vemos ante Allen Thomas de Estados Unidos. Cuando se habla de Mauro Mina, yo siempre cuento una anécdota con Angelo Dundee. Angelo Dundee forma parte de la realeza del boxeo, murió hace muy poco, hace unos meses. Fue obviamente el entrenador de Muhammad Ali, el entrenador de Sugar Ray Leonard, entre muchos otros, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conversar una vez con él en Miami, y al yo mencionarle que yo era peruano, levantó la mirada y lo primero que me dijo fue Mauro Mina, con una seguridad y una emoción, que al yo preguntarle, bueno, sí, ¿qué me puedes contar de Mauro? Él me dijo, mira, Mauro Mina fue el único boxeador de clase mundial que ha dado tu país. Los demás no cuentan. Mauro Mina nació en noviembre de 1933 en la hacienda Sarandango de Chincha y desde pequeño destacó siempre por su fuerza. Cuenta un mito popular que esa fuerza que Mauro tenía se debía a que durante un periodo de su vida había tomado sangre de vaca todos los días. Ni bien llegó a Lima, Mauro Mina destacó entre los boxeadores amateurs. En 1951 realizó una gira a Chile y regresó invicto, y al año siguiente se coronó campeón latinoamericano de peso mediano amateur en Lima. En 1957 ingresó al boxeo profesional. Su carrera fue extraordinaria y esa frase, Chincha, tierra de campeones, le debe muchísimo a Mauro Mina, pero no solamente a él, sino también a Bombón Coronado. El ganador por nocaut en 6 asaltos, Mauro Mina. Un hombre que era muy fiero, seguramente es adentro de un ring, pero como persona era un pan de Dios, era un hombre buenísimo. Había tenido una infancia dura, había sido matarife en un camal, por eso era muy fuerte, había comido mucha carne, había tomado sangre de toro todos los días de su vida. Acabados sus estudios escolares, Mina decidió dedicarse al box. Vino a Lima y realizó 400 peleas como amateur. Luego de esto, su ascenso al profesionalismo fue meteórico. Ya en la división semipesada, el chinchano combatió en diversos escenarios limeños, como la Carpa Tropicana de la Plaza 2 de Mayo y el Estadio Nacional. Desde que se hizo profesional, Mauro Mina nunca se enfrentó a un boxeador peruano. En octubre de 1958, Mina viajó a Montevideo para enfrentar al legendario púgil uruguayo Dogomar Martínez. El estadio del Club Peñarol fue testigo de una violenta pelea. Mina pierde estrechamente por puntos, pero el público uruguayo lo despide de pie y entre aplausos por su valiente y brillante desempeño. De ahí en adelante, y durante 8 años, Mauro Mina no volvió a perder un combate. Derrotó en Lima a ranqueados rivales sudamericanos, estadounidenses, holandeses y jamaiquinos. Desde Argentina llegó el invicto Gregorio Peralta, que le había aguantado de pie el combate al famoso George Foreman. Mauro Mina lo tumbó en junio de 1960 ante miles de espectadores vibrantes en un combate realizado en la tribuna norte
del Estadio Nacional. Era un hecho, rival que le ponían al frente, rival que era derrotado. Por esos años, Mauro Mina se proclamó campeón sudamericano de los semipesados y la prestigiosa revista The Ring lo ubicó entre los 10 mejores del mundo. En 1962, Mauro Mina se enfrentó al norteamericano Eddie Cotton, número 1 del mundo. Hacía rato que Mauro Mina era un ídolo de la afición nacional. El encuentro tuvo lugar en la Bombonera del Estadio Nacional, debajo de la actual Tribuna Norte, que ese día estuvo repleta de gente, algo nunca visto en el boxeo local. El árbitro del encuentro fue Pepe Salardi, otra leyenda del boxeo nacional. Tras un épico combate, Mauro Mina ganó la pelea por puntos. De ahí fue donde le nació el desprendimiento de la retina del ojo izquierdo. Terminó la pelea, vamos a ver la decisión. Ahí está con Joe de León, siempre Mauro Mina. El ganador, Mauro Mina. Bueno, yo era chico, niño, pero iba. Y en el Estadio Nacional me acuerdo de una pelea que hizo con Eddie Cotton y otra con Von Clay. La de Von Clay fue emocionantísima porque le metió un knockout en la esquina que lo acabó clavando. Fue espectacular y Von Clay en ese momento era el 2 o el 3 del mundo. Un moreno rapado, me acuerdo. Y eso es todo, el ganador por nocaut en 6 asaltos, Mauro Mina. Mauro Mina era un auténtico ídolo nacional y su prestigio traspasaba fronteras. En los Estados Unidos, donde se acostumbraba a mirar a los boxeadores sudamericanos como inferiores, el nombre de Mauro Mina inspiraba respeto. Luego de esta gran victoria, Mauro Mina enfrentó al estadounidense Henry Hank en el Madison Square Garden de Nueva York, el escenario más importante del box mundial. El Perú vivió entusiasmado este duelo. En una muestra de pundonor y talento para pelear, Mina venció al ranqueado norteamericano. Y terminó la pelea, vamos a esperar la decisión. Mina wins a split decision. Arthur McCanny and Bill Rick vote for Mina. La gesta en Nueva York, cuando lo lleva a pelear con Henry Hank, que si bien es cierto era un boxeador más liviano que él, era muy rápido. Y Mauro Mina ese día convenció a los verdaderos conocedores del Madison Square Garden que teníamos nosotros un potencial campeón mundial. Creo que esa victoria a 10 rounds en el Madison Square Garden en 1964 de Mauro Mina en 1962, perdón, de Mauro Mina tiene un valor incalculable, es la noche estelar de la historia del boxeo peruano. Mina wins a split decision. Arthur McCanny and Bill Rick vote for Mina. Mauro Mina acá fue el campeón sin corona, porque cuando Mauro boxeaba, en esa época, no le obligaban al campeón a pelear contra el número 1 del título mundial. Entonces siempre los manejadores de los campeones mundiales iban escogiendo los del ranking mundial. Acá Mauro Mina, Max Aguirre le trajo a los 10 del ranking mundial y a los 10 los noqueó. Estamos a la altura del sexto asalto, en problemas serios Von Clay y se desplomó. Ahí le van a aplicar la cuenta. Entonces la figura de Mauro es excepcional, es superlativa, es tal vez como dice Dundee, la única figura mundial. Es trágico el hecho de que al ser número 1 y llegar a ser número 1 en una época que no cualquiera era número 1, porque en esa época solo había un campeón mundial por categoría y solo habían 8 categorías. El día de hoy hay 17 categorías
y hay 4 campeones mundiales por categoría. O sea, uno multiplica, hace la matemática y te da cuenta que lo que logró Mauro fue espectacular, fue superlativo. Luego de todo esto, el gran Mauro Mina estaba listo para tentar la corona mundial. Sin embargo, la mala fortuna frustró este intento. Una lesión en la retina le impidió subir al ring bajo el riesgo de perder la vista. El hecho se mantuvo en secreto hasta que el 20 de noviembre de 1963 se dio la noticia de la grave lesión. El país quedó conmocionado. La gran oportunidad de disputar el título se apagaba. Y mientras él estaba ahí de número 1 pasaron 2 campeones mundiales, hasta que vino un cubano, Lino Rendón, y le desprendió la retina del ojo izquierdo, creo. Y lo operaron todo escondido y después se descubrió. Y en esa época, una vez que se te desprendía la retina, te quitaron tu licencia de boxeador. Y ahí se acabó Mauro Mina, en su plenitud. Porque, por ejemplo, Sugar Ray Leonard también sufrió desprendimiento de retina, lo operaron y siguió boxeando. Era un hombre bueno, inmenso, grandote. Mauro usaba siempre polos de manga corta, de piqué y unas chompitas abiertas, ¿no? Era un hombre muy fuerte, tiene unas manos muy anchas, un porte muy importante. Lastimosamente tuvo pues un desprendimiento de retina, que le pasa pues a cualquiera. En esa época no había las cirugías ni los avances tecnológicos que había, pero era un hombre muy coordinado, pese al tamaño que tenía, era un medio pesado, y era una persona que predicaba con el ejemplo, ¿no? La noticia de la lesión de Mauro Mina causó un profundo pesar en la afición peruana. Nadie dudaba de su talento, de su valentía, de su coraje, de su disciplina. Sin embargo, el infortunio pudo contra el invencible Chinchano. La gran Chabuca Granda, que hizo temas hermosísimos para distintos personajes populares del país, le compuso un lindo vals, Puño de Oro. En 1965, Mauro Mina se retiró del boxeo profesional. El país había ganado un nuevo ídolo. Mauro, puño de oro, no te digo adiós si aquí te quedas. Que a mí me llama la atención y el sacrificio de la luz por el país, por su deporte, me llamó mucho la atención. Era sacrificar todo. Tan es así que después de eso ya no le dejaron boxear más, ¿verdad o no? Sí, exactamente. La operación fue en el año 63 y justamente después de la operación grabaste la... Sí, sí. Y ahí la tengo. Tenía curiosidad por saber de otros boxeadores. Y aparte que me contaban, ¿no?, lo que hacían, lo que habían hecho otros boxeadores históricos peruanos, el caso de Mauro Mina, y siempre lo quise conocer, ¿no? Porque ya me habían hablado de él, me habían comentado, escuché comentarios, y cuando tengo la oportunidad de conocerlo en la Bombonera del Estadio Nacional, me dijeron, el que viene ahí es Mauro Mina, viene con sus boxeadores, sus pupilos. Solamente lo miré y lo observé y sentía que lo admiraba, ¿no?, por todo lo que me habían contado de él. Ella no boxeaba, pero estaba como entrenador. Y para mí fue una alegría y motivación, ¿no?, y admiración. Y siempre quería emular eso y seguir sus pasos por lo que consiguió para el boxeo, para el Perú.
Ocurrieron muchísimos años para que el box peruano alcance éxitos descollantes. Recién en 1976, Marcelo Quiñones se coronó campeón sudamericano. Con un poco menos de entrega, el box el campeón sudamericano. Quiñones noqueó a su contendor, el brasileño Luis Fabre. La pelea fue en el Coliseo Amauta. El entrenador de Quiñones fue nada menos que Mauro Mina. Más de 10 peleas en Lima, una en Panamá, y cuando Marcelo ya estaba listo, teníamos a un campeón brasileño que se llamaba Fabre, que era el campeón sudamericano, y lo retamos a Fabre, y Fabre aceptó el reto, con una bolsa que en esa época era importante para Fabre, creo que eran $8.000 que se le pagó a Fabre, que era un montón de dinero en esa época, no se pagaba, y Fabre aceptó venir. Y acá se dio la pelea, una fecha, el 9 de agosto de 1976, que fue el acontecimiento deportivo más grande de ese año. Fue algo tremendo, el Amauta lleno, de bote a bote, un ambiente increíble. Creo que Canal 7 transmitió esa pelea a todo el Perú, y Quiñones le gana a Fabre por nocaut. Impresionante. Yo estuve en esa pelea en el Amauta, fue emocionantísimo, ahí el público de pie, fue toda esa pelea, muy buena, muy bueno. Marcelo fue un gran boxeador. Entrega el box el campeón sudamericano. En ese lugar, en el legendario Coliseo Amauta, Marcelo Quiñones obtuvo el título sudamericano en 1976. Sin embargo, la década de los 80 fue la del apogeo de nuestro boxeo a nivel internacional. Aparecieron 4 figuras importantes que escalaron rápidamente el ranking del mundo. De hecho, 3 de ellos compitieron por el título mundial el mismo año, en 1983. Luis Ibáñez en la categoría Supermosca, Rivadeneira en medio pesado y Orlando Romero en los ligeros. La cuarta de estas figuras fue Fernando Rocco, el boxeador más mediático de su generación. Fernando Rocco ocupó el primer lugar del ranking mundial. Sin embargo, nunca llegó a disputar la corona del mundo. ¿Por qué? Porque Fernando Rocco... No, mejor eso se los cuento la próxima semana. Nos vemos.